Capítulo único, el gran enredo de las ruedas y las batas blancas. El sol de la tarde caía con una tibieza dorada sobre las calles del barrio, pero en el interior del bar el ambiente reflejaba la clásica rutina de un lunes cualquiera que bien podría ser el inicio de una gran odisea urbana. Luisma se encontraba apoyado en un extremo de la barra, observando el panorama con esa mirada suya que mezclaba la confusión perpetua y una genialidad incomprendida. A su lado Edu limpiaba un vaso con parsimonia, manteniendo la distancia que la prudencia dictaba entre dos hombres que compartían un pasado común bastante peculiar. Luisma rompió el hielo con un suspiro profundo, mirando hacia el techo como si buscara allí las respuestas de su destino laboral. Recordó los viejos tiempos y comentó en voz alta que tenía el lunes completo, el martes completo y el miércoles completo. Con una risa irónica, añadió que aquello era idéntico a su agenda cuando trabajaba en el club, aclarando de inmediato, para evitar malentendidos, que se refería al club de golf. Girándose hacia Edu con curiosidad genuina, le preguntó cómo se le presentaba a él el viernes. Edu lo miró de reojo, dejó el paño sobre la barra y le respondió que el viernes le resultaba imposible, ya que tenía por delante un fin de semana verdaderamente trepidante, una especie de mecano que lo llevaría volando de Hawái a Bombay en un abrir y cerrar de ojos. Luisma asintió con una mueca de asombro y confesó que, por su parte, el lunes volaría con destino a Berlín. Con un deje de cansancio en la voz, exclamó que cada semana daban la vuelta al mundo volando y, sin embargo, parecía mentira que no pudieran organizar un simple encuentro local. Se preguntó en voz alta cuándo quitarían ya los vuelos transoceánicos de las programaciones. Aseguró que él mismo lo había propuesto en 3 ocasiones, especificando que las 3 primeras veces lo hizo sin insistir demasiado, pero que una cuarta propuesta ya carecería de toda pertinencia. En ese preciso instante el eco de unos pasos extraños desvió la atención de ambos hacia la entrada del local. Luzma avanzaba de una manera sumamente peculiar, caminando hacia atrás con los brazos extendidos y una concentración absoluta en el rostro. Luisma la observó entre divertido y preocupado, alzando la voz para llamarla por su nombre 2 veces consecutivas. Le reclamó qué hacía andando para atrás y le recordó que ya le había dicho un montón de veces que de esa manera no se viajaba al pasado, que las leyes de la física no funcionaban así por mucho que ella lo intentara. Luzma, sin detener su marcha inversa ni perder la sonrisa, se detuvo un segundo para mirarlo y le respondió con total naturalidad que no se trataba de ningún viaje temporal, sino que aquello era simplemente break, los pasos iniciales del baile urbano que estaba ensayando. Con entusiasmo le preguntó si lo había visto bien, explicando que el barajo y ella se iban a presentar de inmediato al primer torneo oficial para personas en su situación de superación personal, específicamente diseñado para antiguos consumidores de sustancias y alcohol. Luisma asintió con comprensión, comentando que le parecía excelente que hubieran ampliado las categorías del concurso, porque si no se realizaba esa apertura, al final solo terminarían asistiendo el barajo y él mismo. Luzma dejó escapar un suspiro de emoción al pensar en el evento, exclamando lo grandioso que le parecía un concurso de baile. Luisma, contagiado por la nostalgia, recordó sus propios éxitos de juventud y mencionó que el último concurso que él logró ganar fue bailando la famosa melodía de los pajaritos. Aseguró con orgullo que lo dio todo en aquella pista de baile, rememorando el ritmo con la frase de los pajaritos por aquí y los pajaritos por allá. Sin embargo, admitió con un toque de melancolía que sin un acordeón en vivo la música perdía un montón de su esencia original. Concluyendo la conversación, anunció que se dirigía a la barra para pedirse un zumo bien frío. Al oír esto, una voz protectora se alzó en el fondo para detenerla, indicándole que no hacía falta que fuera ella, que ya iría otra persona en su lugar. Luzma insistió en que tenía que ir de todos modos porque también necesitaba pasar al baño, pero la respuesta volvió a ser negativa y contundente, asegurándole que ya irían por ella para evitar que se encontrara a solas con Edu en un espacio tan reducido. La conversación entre las mujeres continuó en un tono más confidencial a pocos metros de allí. Una de ellas le sugirió a la otra que se pusiera el Tampax de una vez, urgiéndola a que trajera sus cosas, ya que la consideraba perfectamente capaz de tardar una eternidad con tal de no quedarse a solas con Edu. Le preguntó si acaso les estaba afectando ese famoso síndrome que padecen los exnovios y expresó su deseo de que finalmente empezaran a llevarse bien de una vez por todas. La interpelada reaccionó con sorpresa y rechazo ante la sugerencia, preguntando qué tonterías estaba diciendo. Afirmó con rotundidad que ellos se llevaban perfectamente bien y, con un toque de su característico humor ácido,
añadió que si se llevaran todavía mejor aquello ya parecería una situación sospechosa, concluyendo con un definitivo silbido de Brake para zanjar el asunto. Mientras se alejaba, se oyó un comentario resignado que afirmaba que sí, que ya lo veía todo claro, seguido de la observación de que se habían acabado los aperitivos y la pregunta de si deseaba más cantidad. La respuesta llegó con un tono de súplica casi mística, implorando por Dios que le trajeran más comida para calmar los nervios. Mientras tanto, en otra esquina de la estancia, la tensión familiar comenzaba a escalar por motivos de salud bastante mundanos. Una voz firme se alzó para negarse rotundamente a una sugerencia médica, exclamando con terquedad que no pensaba ir al médico bajo ninguna circunstancia. Aseguró que la molestia que sufría en el pie era solo un simple uñero y que no requería mayor atención profesional. Explicó su plan alternativo de medicina casera, afirmando que en ese mismo instante le pediría al Machu Picchu que le preparara la olla grande del cocido llena de agua caliente con abundante sal. Estaba completamente convencido de que con solo 2 horas de mantener el pie en remojo, quedaría como nuevo y listo para volver a caminar sin problemas. Un aviso repentino interrumpió sus pensamientos cuando alguien le advirtió que tuviera cuidado y que se pusiera detrás de él porque parecía que lo iban a pesar o a revisar la documentación. El afectado experimentó una extraña sensación de repetición, exclamando que sufría un verdadero déjà vu y recordando que esa misma frase de ponerse detrás de él la había pronunciado hacía apenas 2 horas. Con tono amenazante y protector, advirtió a los presentes que tuvieran muchísimo cuidadito porque su hermano se encontraba herido en esos momentos. La réplica no se hizo esperar, cargada de una indignación desbordante. Una voz femenina cuestionó el concepto de herida, afirmando que verdadera herida la que ella misma le había infligido en la cabeza a la mujer que pretendía quitarle los zapatos que llevaba puestos. Con orgullo desmedido, invitó a todos a observar el impresionante taconazo que se había comprado para la ocasión. Antonio, al ver la escena, intervino con vehemencia, exclamando que si tuviera la oportunidad de propinarle una patada con ese calzado, ella se convertiría sin duda en la primera persona de su condición en pisar la superficie de la luna. Al percatarse de la gravedad de sus palabras, se disculpó de inmediato con un lamento compungido, pidiendo perdón a Morris por el exabrupto. La atención se centró entonces en un objeto misterioso que llevaba otra de las presentes, exclamando con curiosidad qué era eso que tenía allí y preguntando directamente a Lila que guardaba con tanto celo. Antonio, presintiendo lo peor, indagó sobre lo que se disponían a hacer con la herida. El dolor estalló en un grito ensordecedor cuando alguien exclamó sobre la maldita uña, quejándose amargamente de que el aspecto del dedo era lamentable, comparándolo de forma muy gráfica con una torrija bien empapada. Ante la evidencia del sufrimiento, el tozudo herido terminó por rendirse a los argumentos ajenos, admitiendo que lo habían convencido y aceptando finalmente ir al hospital de inmediato. Sin embargo, durante el trayecto, Morris confesó con temor infantil que los centros hospitalarios le daban muchísimo yuyu, un miedo irracional que le erizaba la piel. Invitó a su acompañante a observar sus patas de gallo, confesando que a veces, debido al estrés, llegaba a pensar que le saldría un huevo en la mismísima nariz. La respuesta de su acompañante combinó la incredulidad y la burla, cuestionando que le dieran miedo los hospitales cuando en realidad todo el mundo sabía que le encantaba que le pusieran supositorios para cualquier dolencia. Mauricio intervino para ofrecer su compañía en el trayecto, explicando que él también tenía que acudir al centro médico para recoger unas recetas pendientes. Le ordenó al herido que se calzara de una vez para poder marchar, pero la sugerencia fue rechazada. La conversación derivó hacia una imitación musical absurda, donde uno le corregía al otro que el famoso grito de Michael Jackson no sonaba de esa manera, sino que el tono correcto era más bien diferente. Tras un cruce de insultos donde uno llamó gilipollas al otro, la discusión concluyó con la advertencia de que si mantenía esa actitud en la discoteca terminaría haciendo el espantoso ridículo ante todo el mundo. A pesar de que todos parecían empeñados en matarla a disgustos con sus constantes disputas, una fuerte determinación se hizo presente en el ambiente. Se anunció con firmeza que en ese preciso día Aida comenzaba una nueva etapa en su vida, y que no pensaba detenerse por nada ni por nadie hasta ver a todos sus seres queridos completamente a gusto y felices. Exclamó con alivio que ya era hora de que le tocara su turno de disfrutar de la vida. Se describió a sí misma dispuesta a ir de un lado para otro con sus niños a cuestas, cargando con la casa a cuestas si fuera necesario, pero con la firme convicción de que a partir de ese momento sería ella quien decidiera el camino por el que iba a andar.
Volvió a repetir con júbilo que ya era hora y que finalmente le tocaba a ella tomar las riendas de su destino. En otro punto del barrio, la juventud compartía sus andanzas estivales con un descaro absoluto. Dos amigos conversaban en tono confidencial sobre sus conquistas recientes. Uno de ellos elogió la holgazanería del otro, llamándolo perro y utilizando su nombre, Jonathan, para destacar que se había pasado 3 días enteros tirado en el salón del apartamento de Andrea. El aludido asintió con una sonrisa de suficiencia, afirmando que su amigo tenía toda la razón del mundo y que vincularse sentimentalmente con una persona que no destacaba precisamente por su belleza física conllevaba una serie de ventajas prácticas innegables. La charla se interrumpió de golpe cuando uno de ellos pidió un momento de silencio, advirtiendo que un grupo de jóvenes estaba comenzando a insultar a Fidel en plena calle. Los gritos de los agresores resonaron con fuerza, llamándolo fricazo y gilipollas sin ningún tipo de provocación previa. Al ver la situación, uno de los amigos se acercó a Fidel para comentarle de forma sarcástica que veía que su paso de la educación secundaria a la universidad no había cambiado gran cosa en su vida, salvo el número del autobús que se veía obligado a coger cada mañana. Fidel, tratando de mantener la dignidad intacta, se defendió diciendo que aquello no le afectaba en absoluto. Explicó con tono intelectual que lo que ocurría en realidad era que esas malditas cigarras universitarias estaban completamente rabiosas al ver su éxito académico. Según su teoría, aquellos estudiantes vagos pensaban que su eterno verano de jugar al mus y perder el tiempo en la cafetería iba a durar para siempre, pero se equivocaban por completo. Afirmó con solemnidad que el crudo invierno de los exámenes había llegado finalmente y que ahora la que se reía con justicia era la hormiguita previsora que se había dedicado a tomar los apuntes más completos de la clase. Su interlocutor lo miró con una mezcla de lástima y asombro, preguntándole cómo era posible que todavía no le hubieran roto la cara con esa actitud tan pedante. Añadió con dureza que si coincidieran en las aulas de formación profesional, Fidel se habría convertido en su sirviente personal con total seguridad. Fidel ignoró el comentario y se dirigió a una compañera que se acercaba con intenciones interesadas, aclarándole de inmediato con un tono falsamente cariñoso, que no pensaba dejarle sus valiosos apuntes bajo ningún concepto. Le sugirió que hubiera sido mucho más previsora en su momento, vacunándose contra la pereza y la gripe de la misma manera que lo había hecho Moa. Cuando la chica le hizo una oferta económica sustancial, Fidel repitió la cifra de 20 euros con incredulidad, asegurando que solo tenía una única respuesta para semejante propuesta. Su amigo intervino de inmediato, asombrado de que le hubieran ofrecido 20 pavos por unos simples papeles y que él hubiera tenido la osadía de decir que no. Volvió a resonar el insulto de fricazo y gilipollas en el aire. Mientras le preguntaban con ironía cuándo le entregarían finalmente el sillón de académico en la Real Academia de la Lengua por su supuesta integridad intelectual. Con desdén, el interpelado rechazó la mención al sillón y a cualquier otra consideración honorífica. El amigo insistió en el tema material, preguntándole qué pasaba realmente con los 20 pavos y llamándolo tronco para enfatizar la confianza. Fidel se justificó explicando que si le hubiese dicho que sí a todas las personas que habían intentado comprar su esfuerzo a lo largo del curso, en ese momento sería inmensamente rico en dinero material, pero extremadamente pobre en el aspecto moral. Comparó su situación ideal con la del famoso personaje del señor Scrooge de la literatura clásica. Ante la confusión de su amigo que preguntó quién era ese personaje, Fidel aclaró el apellido del autor mencionando a Dickens. Al ver que el otro seguía sin entender nada y volvía a preguntar quién, Fidel decidió rebajar el nivel de la comparación y afirmó que el personaje era exactamente como Mauricio en su tacañería habitual. Concluyó diciendo que tenía el pleno convencimiento en esta vida de que no todo se podía comprar con dinero. El amigo lo miró con una sonrisa pícara y le dio la razón en parte, añadiendo con malicia que algunas cosas de este mundo no se compraban, sino que simplemente se robaban. La atención del relato se trasladó entonces a una escena familiar marcada por el capricho infantil y la desesperación de unos padres desbordados. Una niña pequeña recorría la estancia repitiendo de forma incesante una petición que se había convertido en una auténtica tortura psicológica para los adultos, exclamando a gritos que quería una bici y simulando el sonido del timbre con un ruidoso rin-rin. Su madre, Soraya, intentaba mantener la calma sin éxito, pidiéndole por favor a su cariño que comprendiera que por mucho que insistiera de esa manera tan molesta, no iba a conseguir que se la vendieran o se la compraran. La niña, haciendo oídos sordos a las advertencias,
continuó con su letanía de querer una bici acompañada del insoportable sonido del timbre. Un familiar cercano intervino para confesarle a Soraya que ya no podía soportar más aquel suplicio acústico, admitiendo con franqueza que cada vez que la niña se aproximaba a una ventana abierta de la casa le entraban unas tentaciones enormes de cometer una locura. Otra voz se sumó a la conversación para rogarle a Soraya, por el amor de Dios, que cediera de una vez y le comprara la maldita bicicleta para recuperar la paz en el hogar. Soraya se mantuvo firme en su posición, exclamando con fastidio hacia Chema que su respuesta definitiva era un no rotundo. Explicó que cuando ella tomaba una decisión de ese calibre, no había vuelta atrás. Además argumentó que la pequeña había demostrado ser una auténtica irresponsable en el pasado, recordando que ya le habían robado 2 bicicletas anteriores por el simple hecho de no haber tenido la precaución de ponerles el candado de seguridad. Soraya calificó la situación como una verdadera patada a la economía familiar, y advirtió que no debían equivocarse en la estrategia educativa, afirmando que esa actitud caprichosa era necesario cortarla de raíz antes de que fuera demasiado tarde. Chema le preguntó cómo pensaba lograrlo y ella respondió que el método ideal era el diálogo constructivo, un proceso en el cual el adulto siempre debe mantener el control absoluto de la situación. Le recordó a Chema que él era la persona adulta en esa relación y lo elogió falsamente diciéndole que era la mujer más inteligente si lograba aplicar ese control tan necesario. Repitió la palabra control 2 veces dirigiéndose a Sorayita y le pidió permiso para intervenir y demostrar sus supuestas dotes de pedagogo. La niña volvió a la carga con su ruidosa petición de la bicicleta y el sonido del timbre. Chema se agachó a su altura, tratando de emplear un tono de voz sumamente suave y comprensivo. Llamó a la pequeña por su nombre Airita, y le preguntó si comprendía que de esa manera tan ruidosa resultaba completamente imposible mantener una conversación civilizada. Le propuso analizar la situación juntos, preguntándole qué era exactamente lo que le pasaba en su corazoncito. La niña, con un puchero en los labios, se quejó de que su mamá no la quería y se negaba en redondo a comprarle la bicicleta. Chema intentó suavizar el conflicto negando la afirmación de la niña, explicando que no se trataba en absoluto de que su madre no tuviera el deseo de comprarle el juguete. La pequeña, confundida, preguntó qué era entonces lo que ocurría y si era que la madre no la quería a ella. Chema lo negó rotundamente, asegurando que él también quería la bicicleta y que, de hecho, ambos adultos compartían ese mismo deseo. La niña, viendo una oportunidad dorada, dedujo con alegría que entonces se la iban a comprar de inmediato. Chema se apresuró a corregirla con un no apresurado, pidiéndole que analizara bien sus palabras. Aclaró que él no había dicho eso en ningún momento, sino que lo que ocurría en realidad era que ni la madre ni él consideraban que la niña fuera lo suficientemente responsable en esos momentos como para asumir el cuidado de una bicicleta nueva. La pequeña reflexionó un instante y propuso una solución lógica, afirmando que si se portaba bien a partir de ese momento, entonces sí que deberían ir a comprársela de inmediato. Chema, atrapado en su propia retórica, exclamó con entusiasmo que eso era exactamente lo que quería decir, aunque de inmediato se corrigió ante la mirada asesina de Soraya, aclarando que era eso pero que a la vez no lo era. Trató de desenredar el entuerto repitiendo que él no había afirmado tal cosa, pero la niña lo interrumpió con astucia, asegurando que sí que lo había dicho claramente. Chema intentó justificarse diciendo que sus palabras exactas eran que si ella se portaba bien, lógicamente en ese caso demostraría ser una persona responsable, y que tal vez él le había dado a entender de forma indirecta que en ese supuesto sí que le comprarían el juguete. La niña celebró el aparente triunfo exclamando con júbilo que iba a tener una bicicleta muy pronto, retomando el